Nuestro estudio del libro de Mateo. La conferencia, la predicación de esta mañana tiene por título Preparándose para la muerte de Cristo. Le recuerdo, hay algunas Biblias todavía allá atrás. Si usted necesita una, puede tomarla. Espero venga listo porque hoy vamos a ver, como cada domingo, mucha Biblia. Vamos a esta mañana abrir nuestras Biblias en el capítulo 26 de Mateo, que esta mañana es el estudio que vamos a llevar a cabo, como le decía hace un rato, y hemos llegado a la sección más significativa de todo el Evangelio, porque el enfoque que esta mañana vamos a tener de la Escritura es hasta lo que al día de hoy lo más importante que puede uno encontrar en la Escritura. El tema principal es la cruz de Jesucristo. En otras palabras, todo hasta este punto ha sido un prólogo, una introducción. El mensaje principal de la Escritura es la cruz de Jesucristo. Y todo lo que hemos leído, todos estos 2 años, o casi ya 3 que hemos estado en Mateo, todo es para llegar a este punto tan crucial. Llegamos a este punto culminante del Evangelio de Mateo, el clímax de la historia redentora, el evento más grande de la historia del mundo, la mayor fuente de esperanza en el corazón de cualquier hombre y de cualquier mujer que haya vivido, la cruz de Jesucristo. Todo en la historia sagrada gira alrededor de la cruz. En otras palabras, no puede ser cristiano si no hay una cruz. No hay cristianismo sin la cruz. Por eso la primera escritura que esta mañana tocaremos es 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Acompáñeme ahí. La escritura muestra en palabras de Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 2, que es la primera escritura de esta mañana, lo siguiente. Y Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo lo está resumiendo y está diciendo: todo lo que me interesa decirles, predicarles, compartirles, es a Jesucristo y a este crucificado. Por eso es que, no sé si usted recuerde, pero hace unos meses atrás pusimos esta cruz aquí. Y algunas personas dijeron: oh, y la cruz, y algunos se espantaron y hasta se fueron. Pero yo les dije, la intención de tener una cruz aquí al frente es que tú y yo jamás se nos olvide que Cristo fue a la cruz para morir por ti y por mí. Otra razón por la que pusimos esa cruz es porque sin esa cruz aquí, esto parece un centro de convenciones y cualquiera que pase por ahí podría decir: ahí han de estar los de Herbalife teniendo su reunión semanal, ¿no? Pero en el momento en el que entras y ves la cruz, dices: ahí es una iglesia, porque la cruz es un punto de identificación del cristianismo. ¿Me equivoqué? ¿Y es primera? Es que es para ver si desde la entrada están todos en el mismo canal, ¿no? ¿Ya la corregiste? Gracias. Yo tengo aquí segunda, por eso dije, muchas gracias por corregirme. ¿Ya ve? ¿Qué tal si no trae su Biblia? Se va con la idea de que es segunda, ¿verdad? No, es que es segunda, no, es primera. Gracias Tere. Así que la cruz es el compendio de la verdad redentora. Y fíjese todos los ejemplos que le voy a nombrar desde el Antiguo Testamento, para que usted vea desde el Antiguo Testamento la cruz. ¿Usted se acuerda de Caín y de Abel? ¿Se acuerda que Caín ofreció un sacrificio que no fue aceptado y que el sacrificio que ofreció Abel sí fue aceptado? Desde aquel entonces, ese sacrificio es una figura de la cruz de Jesucristo, porque habla de sacrificio. La cruz está también en el arca de seguridad que salvó a Noé y a otros junto con él. Es el sacrificio previsto en el monte Moria, donde un cordero tomó el lugar de Isaac. La liberación de Israel de Egipto, donde Moisés dijo: el Señor es mi fortaleza y mi canción, y se ha convertido en mi salvación. Y podemos ver la figura de la cruz en la roca en el desierto, cuando Moisés toca la roca, la golpea y de la roca
sale agua para darle a la gente sedienta lo que necesitaba. Vemos la cruz en las ceremonias levíticas y en los sacrificios, en las ofrendas. Podemos ver la cruz en la serpiente levantada en el desierto, cuando en la historia nos muestra que los israelitas, los hebreos, habían sido mordidos por las serpientes, y todo aquel que volteara a ver este bastón con una serpiente enredada sería salvo, sería sanado. Vemos la cruz detallada en el Salmo 22, en Isaías 53. Vemos al Salvador herido y traspasado en Zacarías 12. Y en todo el camino, a través de las Escrituras, lo podemos ver. Escuchamos a Juan decir, el último profeta del Antiguo Testamento: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento, todo el ministerio profético de Juan el Bautista apuntan hacia la cruz de Cristo. Los escritores de las epístolas escriben sobre la cruz porque es el punto focal de todo. El cristianismo es más que cualquier otra cosa una creencia, escuche, en la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Esa es la verdad sobresaliente de la fe cristiana. Y así llegamos a la verdad más grande de este evangelio de Mateo. La cruz, en términos muy concisos, directos, simples, claros, los vamos a ver en los capítulos 26, 27 y 28, a donde aprenderemos la preparación, el arresto, el juicio, la ejecución, el entierro, la resurrección y las instrucciones finales. A través de estos 3 capítulos vamos a ver estas cosas que tienen que ver con la cruz. El evento más grande que se haya dado en la historia del mundo, Mateo lo describe. Y lo va a describir aquí, en el capítulo 26, versículo 1. Acompáñame ahí. Mateo 26, versículo 1. Aquí empieza nuestro estudio. Y dice: cuando hubo acabado Jesús estas palabras. Y permítame detenerme ahí un segundo. ¿Qué palabras? ¿De qué hemos venido hablando durante los últimos meses? Dice la Escritura aquí en Mateo 26:1 que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Si usted nos acompaña por primera vez en nuestro estudio, usted debe saber que hemos pasado tiempo analizando la respuesta de Jesús registrada en el Evangelio como la más larga de todas las respuestas. La respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿cuándo será tu regreso? Usted acaba de escuchar a Jesús terminar el discurso allá en el Monte de los Olivos. Recuerde, es miércoles, ha sido un miércoles muy, muy largo. ¿Alguna vez ha tenido un día así que digas: ay, este día qué largo se me ha hecho? Y se nos hace largo de repente un día porque hay muchos acontecimientos en ese día. Algunos buenos, algunos malos. Decimos: qué largo ha sido este día, se me ha hecho interminable. Y aquí lo que podemos ver es que estamos en el miércoles, todavía estamos aquí. Y este miércoles comenzó en las Escrituras en Mateo 21, 23. No tenemos que ir allá. Solo usted recuerde que cuando empezamos a leer Mateo 21, el Señor nos muestra cómo Él empieza a hacer ciertas actividades el día miércoles. Y durante capítulos 21, 22, 23, 24 y todavía al principio de este 26, todavía seguimos en este día que ha sido muy agitado. Mucha información acerca de este miércoles. Es la última semana de Cristo. Él está a punto de ir a la cruz el viernes. En 2 días lo van a crucificar. El lunes entró a Jerusalén y la gente lo ovacionaba y decía: Hosana al Hijo de David. Pero el viernes van a gritar: crucifíquenlo. Así somos las personas. ¿No te ha pasado que de repente conoces a alguien y muestra una faceta y en poco tiempo dices: ah, caray, no sabía yo, y está mostrando otra faceta totalmente distinta? Así somos. Y estamos aquí en la mitad de la semana, que ha sido increíble, y es un día aclamado a donde
el Señor ha escuchado en esta semana, en este día también, que Él es el Mesías. Lo vimos limpiar el templo, regresar a reprender a los religiosos líderes de Israel. Y aquí está dando ese tremendo mensaje de su segunda venida. Y ahora les va a decir, ha llegado la hora de la cruz. Lo ha repetido varias veces. De hecho, esta es la cuarta y última vez que Él lo va a decir. Aunque no lo han querido creer sus discípulos. Lo van a ver en 2 días. Y hay fundamentos para decir que fue miércoles y que va a ser el viernes. Hay fundamentos para, la Escritura nos permite ver esos días. Y así Mateo nos presenta la escena final. Y mientras nos preparamos para entender la muerte de Cristo, Él nos da 4 preceptos acerca de la cruz. Esto es lo que vamos a aprender esta mañana. El plan de Dios, el odio de los líderes judíos, la adoración de aquellos que siguieron a Cristo y la terrible traición de Judas. Eso vamos a ver, 4 cosas. Vamos a ver cómo es que es el plan de Dios que Él vaya a la cruz. Vamos a ver cómo es que los líderes religiosos de ese momento odian a Cristo. Vamos a ver cómo es que hay personas que le adoran. Y al final, si Dios nos permite, vamos a ver la terrible traición de Judas. Y cómo es que todo esto está entrelazado. Dios domina y planifica todas estas cosas diversas para que en el momento que Él dice, llegue la muerte de Cristo. Espero esté listo. Punto número 1, el plan de Dios. La preparación de la gracia soberana. ¿Cuántos saben que todo lo que sucede en el mundo y en su vida es porque Dios así lo permite? Amén. Si usted está de acuerdo conmigo, entonces usted y yo entendemos que suceda lo que suceda en nuestra vida, si hemos dicho a Dios, Señor, te entrego mi vida, tú eres el Señor de mi corazón, tú eres el Rey de mi vida, entonces estamos de acuerdo que todo lo que suceda en nuestra vida es porque Dios tiene un plan y Él tiene el control y Él permite ciertas cosas en nuestra vida. Eso nos debe llevar, amados hermanos, a entender que las cosas no sucederán como nosotros queremos siempre, sino como Él dice, como Él quiere. Y eso también nos debe llevar a decir, ¿por qué? No, nos debe llevar a decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Esto que estoy viviendo ahorita no lo entiendo, pero como tú tienes el control y tú sabes más que yo me someto a lo que tú digas. Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vamos a ver la preparación de esta gracia soberana. Jesús se sometió a lo que el Padre dijo siempre, y este es el tiempo del Padre. A menudo muchas personas suponen que la muerte de Cristo es un accidente. De hecho, hay un libro titulado La trama de la Pascua, a donde dice que Jesús era un revolucionario bien intencionado, cuya revolución no se logró, se agrió, dice, y terminó por hacerse matar. Pero esta mañana, a la luz de la Escritura, tú y yo veremos que no es el caso. Él estaba en un horario divino. Él sabía exactamente lo que iba a suceder. Ya lo había predicho 3 veces que iría a Jerusalén, moriría y resucitaría. A mí me puede fascinar la vida de Jesucristo porque Él sabe que va a ir a Jerusalén y va a morir. Y Él no es como yo, que a veces sabes que tienes que hacer algo y dices, pero no quiero ir. Y digo yo para no decir usted también. Tengo que hacerlo, pero no quiero. Él dijo, voy a ir a Jerusalén y allá me van a crucificar. Y no dijo, vamos a darle la vuelta, mejor luego venimos. No, Él dijo, tengo que ir a Jerusalén y voy a morir ahí, voy a resucitar. Y fue a Jerusalén. Sabía exactamente lo que iba a suceder. Y aquí Él dice, en 2 días va a suceder.
¿Cómo cambiaría la perspectiva que tienes de la vida si tú supieras que en 2 días vas a morir? No es un accidente, es la dirección soberana de Dios. Está en un horario divino. Ahora, hubo ocasiones en que los líderes les hubiese encantado quitarle la vida a Jesús, pero no pudieron hacerlo. Porque todo ha estado, estuvo y siempre estará en el horario divino de una manera majestuosa, digna, poderosa y autorizada. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque todo lo que sucede, sucede porque Dios así lo permite. No se le sale a Dios de las manos nada. Él tiene el control de todo. Y Jesús avanzó en un horario planificado para su vida sin perder el paso en nada. Iba hacia la muerte. Acompáñame a Juan, capítulo 10, versículo 18. Me encanta porque aunque tú y yo digamos que a Jesús lo mataron los judíos, los romanos, yo no me imagino a un Cristo crucificado, sufriendo y resistiéndose. De hecho, aquellos que saben un poquito más de Biblia saben que a los que crucificaban los soldados romanos, para poderse ir rápido de tener que estar esperando a que murieran, ¿qué les hacían? Les quebraban las piernas para que dejaran de resistir. Y entonces al dejar de resistirse, venía todo un colapso y se ahogaban con su propia sangre, etcétera, etcétera. Y me encanta lo que dice Juan 10, 18, donde dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. No veo a un Jesucristo en la cruz resistiéndose a morir, sino más bien a un Cristo que va a la cruz a derramar su sangre para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados. Y dice: aquí está mi vida, la doy por ustedes, no me resisto, no estoy como que, ay, ya no quiero. Él va y derrama su vida en la cruz. Vamos a Juan 19. Juan 19, versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato, queriendo sonar muy poderoso, respondiendo Jesús en el versículo 11, dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lo que le está diciendo es: tú no tienes control sobre mi muerte, incluso si eres gobernador. Nadie tiene control sobre mi muerte excepto el Dios soberano. Y podemos ver a través de la Escritura que el intento por matar, por acabar con la vida de Jesús empezó desde muy, muy temprano. ¿Recuerdan a Herodes cuando mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años? Y hubo una masacre en la tierra, donde trató de deshacerse de este rey que había nacido y que le llamaban el rey de los judíos y representaba una amenaza para su propio trono. Una masacre allá en Mateo 2. Y Cristo fue salvado porque no era su tiempo, porque no habría de morir en el tiempo del hombre. Habría de morir cuando Dios determinara que tuviera que entregar su vida para el perdón de pecados. Acompáñame a Lucas, capítulo 4, versículo 28 en adelante. Vamos a ver varias escrituras a donde la gente intentó hacerle daño a Cristo y cómo es que no era su tiempo. Lucas 4, 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aquí podemos ver el contexto, que Jesús está en su pueblo natal, en la sinagoga de su pueblo natal, abre el rollo de las escrituras, lee Isaías y dice: hoy se ha cumplido este tiempo delante de ustedes conmigo. Y la gente se vuelve loca, se pone mal.
Y el versículo 29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué querían hacer? Aventarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No había poder humano que le pudiera hacer daño porque no era su tiempo todavía. Ahora vamos a Juan. Acompáñenme a Juan. Vamos a estar en Juan un minuto. Juan capítulo 5, versículo 15. Juan 5, 15. Dice la escritura en Juan 5, versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Se intensificó el deseo de matarle. El versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, lo cual era ya grave para ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es algo que no podían soportar y decían, nada más que haya chance, vas a ver. Nada más que nos den, vas a ver cómo te va a ir. Ahora vamos a Juan 7. Unos capítulos adelante, Juan 7. Juan 7, 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? ¿No es este el que andan buscando para matarle? Y usted puede leer conmigo que en diversas escrituras la gente, los religiosos de ese momento querían matarle. Dele vuelta a la página, Juan 8:20. Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Querían matarlo, pero todavía no había llegado su hora. Ahora vamos a Juan 10. Dele vuelta a la página, Juan 10, versículo 39 y 40. Procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Querían echarle el guante, querían matarlo, querían hacerle daño. Juan 11, siguiente capítulo, Juan 11, 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí mismo en Juan 11, pero el versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces no era algo nuevo, la muerte de Cristo ha sido un esfuerzo desde el inicio, desde su nacimiento, desde el inicio de su ministerio, incluso en Nazaret, allá en su tierra. Pero todos estos supuestos intentos de quitarle la vida no tuvieron éxito porque no era el tiempo de Dios. Esto nos lleva a pensar, amados hermanos, que las cosas se dan en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Has orado por algo? ¿Has pedido al Señor algo? Y tú y yo somos de la generación a donde las palomitas que hacíamos, las hacíamos en la ollita y le movíamos y teníamos que esperar a que empezara. Pero nuestros hijos son de las que lo meten al microwave, ¿no? Y le ponen pi, 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 y rápido, ¿no? Y ahora si el teléfono celular se te atora y no entra al internet en 3 segundos, estás desesperado y dices, y quieres todo rápido. Y el avance en la tecnología que ha hecho las cosas más rápidas nos ha enseñado y nos está acostumbrando a que las cosas se deben hacer en el momento que uno quiere, en el momento que uno lo desea. Y cuando tú vas delante de Dios y le dices, Señor, quiero esto, deseo esto, y Dios no contesta, o Dios no, simplemente dice, no, o después, o tendrás que esperar, te molestas, te enojas, te frustras, te sientes mal, dejas de orar, no, pues es que no me responde. Pues sí, pero es que no es cuando tú digas. No es cuando tú quieras, no es como tú lo digas, es como Él dice, porque Él es Dios. Ahora, llegando a este punto, si en algún momento hubo
la intención de matar a Jesús, para los judíos, este momento en el que Jesús va a morir no es el momento ideal para ellos. Pero es el momento en el que Dios dice que se va a hacer. No es el momento ideal para ellos porque hay una Jerusalén que está atiborrada de peregrinos, muchos de los cuales vienen de Galilea, y de acuerdo al historiador Josefo, que le he dicho varias veces que tal vez a usted le gustaría leerlo, en la época, en la temporada de la Pascua, se hacían, escuche, 250,000 sacrificios de corderos. Y la ley decía que un cordero no se podía comer con menos de 10 personas. Haga la matemática. ¿Cuántas personas tendría que haber? Si se sacrificaba 250,000 de corderos y un cordero no se podía comer con menos de 10 personas, ¿cuántas personas tendría que haber? Más o menos. 2,5 millones de personas en Jerusalén. Imagínate 2,5 millones de peregrinos en Jerusalén siendo testigos, escuchando el rumor de que han arrestado, golpeado y matado a este hacedor de milagros, a este hombre de Dios. Pues no, ellos no querían. Ellos decían, no, este no es el momento. Muchos de ellos fascinados gritaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo habían visto darle vista a los ciegos, recuperar a los sordos el oído, los mudos hablaban, levantó a los muertos, dio sanidad a los enfermos. Y hay mucha gente y es muy volátil, es demasiado popular para hacerle algo en este preciso momento donde hay tanta gente. Mejor esperamos que no haya tanta gente para que no se haga tanto alboroto. Ese es el punto de vista de los líderes. Pero eso no tenía nada que ver con los planes de Dios. Porque cuando ellos quisieron, Dios dijo, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Mateo 26, 4 y 5. Y para aquellos que están prestando atención, a lo mejor digan, ¿y el 3? Bueno, el 3 lo veremos en un minuto, pero déjenme leerles el 4 y el 5. Dice Mateo 26, 4 y 5, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces Dios anula todos sus planes. Ellos quieren matarlo, pero no pueden. Y cuando ellos no quieren, entonces el Señor, en su gracia soberana, lleva a Cristo a la cruz a morir por todos los pecados de los hombres. Cuando todos los judíos están celebrando la Pascua, cuando los corderos eran asesinados, porque había un horario. Hay todo establecido todo un ritual para el sacrificio de corderos. Es por eso que la Biblia marca que cuando Jesús era entregado, cuando Jesús fue a la cruz y marca todos los tiempos, podemos deducir el día y el horario. Podemos intentar deducirlo. La próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Había un horario dentro del templo para sacrificar a los animales. Y en el mismo tiempo en el que los animales eran sacrificados en el templo, mientras moría un cordero de la Pascua aquí, para las familias, Cristo moría en una cruz. Y vemos cómo es que el Señor tiene un horario perfecto. Porque el soberano Dios de la tierra ha planeado que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sea crucificado en la Pascua cuando Él dijo, no cuando el hombre quisiera. Lucas 22, 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Lo que ya está establecido, lo que ya se ha dicho, eso va a suceder. El Hijo del Hombre, el Señor, va de acuerdo a lo que ya está determinado. Pedro lo dijo en otras palabras cuando predica ya en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 23, le predica a los que están ahí en el día del Pentecostés y les dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
Dios sabía que lo iban a capturar. Dios sabía, Dios lo permitió. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Se determinó que un cordero debía morir en la Pascua y el Cordero de Dios moriría en la Pascua. A pesar de que los judíos no querían que esto sucediera en la Pascua porque tenían miedo a la gente y tenían miedo de que los romanos, al ver que la gente se alborotaba, pudiera traer al ejército y aplastar toda revuelta y quitarles el poder que ellos tenían. A pesar de que ellos no quisieron, Jesús fue crucificado en el momento, de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué dice? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es el Cordero de Dios en la Pascua, cuando Dios dice. Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero desde antes de la fundación del mundo, dice en Apocalipsis. ¿Usted se acuerda o ha leído de Felipe? Aquel que fue arrebatado por el Espíritu y fue llevado a donde iba un eunuco, leyendo parte de la Escritura, y dices: ¿qué lees? No, pues no sé, no entiendo, es una parte de la Escritura, pero no entiendo. Y él empieza a decir: ese es el Cordero que haya sido llevado al matadero. ¿Usted ha escuchado alguna vez cómo se dice? ¿Braman? ¿Estos animales? ¿Ha escuchado cuando van a sacrificar un animal cómo, no sé si presientan, no sé qué? Ha de haber sido imagínate, 250,000 animales sacrificados. La sangre, no sé, el ruido que hacen. Y la Escritura dice que Jesús fue al matadero sin decir una sola palabra. Jesús no fue llevado a la cruz. No, espera, no, a ver, no, hay no, ha sido un error, no, espérense. No, Jesús fue a la cruz, no dijo nada. No abrió la boca. Dice que Felipe comenzó a hablarle de la Escritura a este hombre y le empezó a presentar a Cristo. Pedro escribió en 1 de Pedro 1, versículo 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él, desde antes de la fundación del mundo, fue predestinado para ser un cordero que debía morir para perdón de pecados. Nuestro Padre dijo: va a morir en la Pascua. No cuando ustedes digan, no cuando ustedes quieran, cuando yo lo determine, porque no es voluntad de los hombres, es voluntad de Dios. Y Jesús está listo porque es el plan soberano de Dios. Juan 12:23. Juan 12:23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablaba de su muerte, hablaba de Él. Dijo: tengo que morir. Por eso es que Mateo 26:2 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué otra cosa aprendemos acerca de la cruz? Aprendemos la segunda perspectiva, que el odio de los líderes judíos, el rechazo infame. Mateo 26, otra vez, ahora sí, versículo 3, 4 y 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás.
Y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y mientras Jesús está hablando las palabras a sus discípulos, el miércoles por la noche, esa misma noche, el Sanedrín está convocando una reunión especial en la casa de Caifás. Están reunidos los sacerdotes, los ancianos, la nobleza, los ricos, los laicos, todos ellos ahí para llegar a un acuerdo para prender a Jesús con engaños y matarle. Y están ahí Caifás y todos los demás. Dice el versículo 4, tuvieron consejo para prenderle con engaño y matarle. Están planeando su muerte, solo que esta vez no va a suceder en la forma en que ellos quieren, en la que ellos piensan, porque ellos no quieren hacerlo durante la fiesta. Su plan es esperar que la gente se vaya, los peregrinos regresen a sus lugares de origen. Pero Dios dice, no, va a ser durante ese tiempo. Y me encanta pensar que Dios, que sabe más que tú y que yo, que aunque yo diga es ahora, Él me dice, no, no es ahora, porque yo determino que no es ahora. Porque las cosas son como yo digo, como yo pienso. Y cuando empezamos a alinearnos a esos pensamientos, entonces empezamos a tomar otra perspectiva de la vida. Empezamos a cambiar, a decir, bueno, no va a ser, Señor, cuando yo diga o lo que yo diga, sino lo que tú determines. Y lo que tú determines, entonces, Señor, yo lo voy a acatar, yo lo voy a respetar, yo me voy a someter. Yo, Señor, declaro que lo que tú digas es mejor para mi vida. ¿No dice eso la Biblia? ¿No son mejores sus pensamientos que nuestros pensamientos? Entonces dejemos de estar en necedad, en terquedad, diciéndole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces vemos este grupo de hombres llamado el Sanedrín, el cuerpo de gobernantes que están ahí sentados con Caifás. Es increíble, pero tú lees a Caifás y cuando tú ves a Caifás en la Escritura, lo único que lees de él es que es un hombre miserable, vil, traicionero, perverso, engañoso, intrigante. Y así lo representan las Escrituras. Cada vez que lo ves en la Biblia está tratando de matar a Jesús. Imagínate que un día tú y yo vamos a ir a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, Dios nos va a sacar a nosotros todos nuestros actos. Me puedo imaginar a Caifás llegando al juicio de Dios diciéndole, a ver, Caifás, tú lo único que hiciste mientras estuviste en la tierra, ahí en ese puesto, en ese tiempo, fue intentar matar a mi hijo. Increíble. Es lo único que sabemos de este hombre. Pero no es diferente a Herodes, que quiso matar a Jesús porque era una amenaza para su propio trono. Está impulsado por su ego, por su propia satisfacción. No tiene sentido de justicia. Él no es justo. No tiene ninguna preocupación por la gente, excepto por él mismo. Y este era el encargado. Este era el sumo sacerdote. No había rey en Israel, pero él fungía como la persona más poderosa en la nación. Y él quería usar ese poder para deshacerse de Jesús. Eso es lo que vemos aquí. Además era muy rico. Y él resume el simbolismo del sistema religioso de Israel, decadente así como era. Sin embargo, y esto es increíble, llevaba la función de un sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo el día de la expiación. Él llevaba a cabo todas las ceremonias, sacrificios, rituales, estaba a cargo de todo. Él era el tipo que estaba al mando, el capitán del templo. La policía del templo respondía a él y todo el sistema sacerdotal respondía a él. Estaba el tesorero del templo, el supervisor del templo y los sacerdotes, los escribas y todos ellos, y él era el jefe de todos ellos. El hipócrita, envidioso Caifás reunió a este grupo de hombres para hacerle daño a Jesús. El problema era que le tenían miedo a la gente y no tenían oportunidad para hacer lo que querían porque había una multitud. Y entonces dijeron, en las fiestas no. Porque no podían simplemente arrestarlo, porque no tenían ningún motivo para hacerlo, necesitaban una forma de llevarlo a cabo, y ahí es a donde va a entrar Judas.
Judas se convirtió en el boleto para poder apresar a Jesús. ¿Ahora comprendes por qué no es cuando ellos decían? No es como ellos quisieran, sino como Dios dice. ¿Comprendes que para que el Salvador sea crucificado tenía que hacerse odiado por los hombres? Tuvo que haber hosanas al rey, al hijo de David, las amenazas de Jesús de destruir todo el templo, sus sistemas, su declaración hacia ellos como sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan que vimos eso? Todas estas cosas llegaron a un punto culminante y su odio hacia él los llevó a hacer un plan. Y cuando ellos dijeron, sí, Dios dijo, sí, pero no es como ustedes quieran. Y vemos la tercera, la penúltima perspectiva de la cruz, la adoración a Cristo. Y esto está impresionante. Mateo 26:6. Ahora, en la narración de Mateo, en este momento nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Dentro de la narrativa que lleva Mateo, al llegar al versículo 6, es como un flashazo hacia lo que sucedió unos días antes. De repente dices, ¿por qué habla de esta persona? ¿Por qué habla de estos acontecimientos? La razón es muy sencilla. Porque esta persona que está involucrada en esta narración hizo algo que tiene que ver con la preparación de Cristo para su muerte. Mateo 26:6 dice, y estando Jesús en Betania, espérame, porque estaban en el monte de los olivos, ¿cierto? Acaban de salir del templo, y están en el monte de los olivos, pero la narración de Mateo dice, y estando en Betania, y tú puedes ir a estudiar la escritura y darte cuenta que estos sucesos fueron unos días antes, pero la razón por la que está aquí es porque tiene que ver con la narración de la preparación de la muerte de Cristo. Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Mateo retrocede en el tiempo. Tiene que ver con la preparación. Mire, acompáñeme a Juan, capítulo 12, versículo 1 y 3. Misma narración, vista desde otra perspectiva. Juan 12. Por eso le digo que es antes, porque Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Si usted tiene su Biblia, algunas Biblias traen en la parte de arriba, donde coincide la escritura que usted está leyendo con otra parte donde se encuentra esa misma narración. Ahí mismo usted va a leer Mateo 26:6, lo que estamos leyendo. Es decir, es el mismo acontecimiento, pero dice aquí en Juan, 6 días antes. Y en la narración de Mateo, ¿a cuántos días antes estamos de la Pascua? 2. O sea que este acontecimiento fue hace 4. Lo está recordando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la preparación. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Era sábado cuando Jesús estaba en Betania, iba de camino a Jerusalén, pasó por Jericó, vino aquí a quedarse con María, con Marta, con Lázaro, para ser parte de estos eventos. Dice que Simón el leproso lo invitó a cenar, y sabemos que Simón ya no está leproso, porque si estuviese leproso nadie estaría en su casa. ¿Sí está de acuerdo? Porque en aquel entonces un leproso era llamado inmundo, y para acercarse a la gente tenía que gritar desde 2-3 metros, ¡inmundo! Y entonces la gente decía, ahí viene un leproso, y se apartaría y entonces pasaría. Nadie quería acercarse a esas personas. Pero si leemos que están en su casa, entendemos que está sanado. Y el único que puede sanar la lepra en ese momento es Dios. Y entendemos que entonces Simón ha recibido el poder sanador de Cristo,
y tiene una gratitud enorme hacia Cristo, lo que hace es decirle, te invito a cenar, ven a mi casa, déjame servirte. Y vemos aquí cómo el Dios del universo en carne viene al hogar de este hombre que lo ha invitado, y están ahí María, Marta, Lázaro, los discípulos, y vemos que Marcos, Mateo y Juan escriben respecto a esta ocasión, que es muy importante. Me regreso a Mateo 26:7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Mientras Juan dice que lo hizo sobre sus pies, Mateo dice que lo derramó sobre su cabeza. Y lo que entendemos es que pudo haber sido que le derramó el perfume sobre su cabeza y le bajó todo hasta sus pies. Es decir, en mexicano lo empapó de perfume. Cuando dice que era un perfume de gran precio, los teólogos estudiosos de esto dicen que era un perfume que pudo haber costado 300 denarios, el sueldo de todo un año. O sea, un Coco Chanel o más todavía, ¿no? No sé cuánto pueda costar algo así, pero suena muy nice, ¿no? Algo así, ¿no? Era costumbre, y tú puedes decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo unge con perfume? ¿Por qué Bueno, imagínate esto, en aquel entonces no había desodorante, Rexona ni nada de esas cosas. Caminas grandes distancias para llegar de un lugar a otro, te invitan a cenar, vienes de caminar de mucho, vienes con tu olor natural, por ponerlo de una manera cordial. Por eso había costumbre que cuando llegabas a la casa, el sirviente de menor rango traía ¿cómo se dice? Una palangana, ¿no? De agua. Te lavaba los pies porque en el camino pisabas lodo, excremento de los animales, etcétera, etcétera. Te lavaban los pies, pero también te ungían con un poco de perfume para que mientras estemos cenando fuese agradable. ¿Has comido junto a alguien que ya no sabes si es él o la cebolla que tú estás comiendo? Entonces, para hacer agradable la estancia, el momento, les ungían, pero esta mujer, como vamos a leer ahorita, dijeron, exageró, porque le echó todo el perfume. Era una cosa común en el hogar hacer esto. Y esta mujer, María, que nos dice la Escritura que ha estado sentada a los pies de Cristo, ella ha escuchado de la enseñanza de Cristo, ella ha visto cómo Cristo ha resucitado a su hermano, derrama toda la botella sobre su cabeza. Juan dice que llega hasta sus pies. Es un acto de amor, un acto de honor, es un acto de adoración absoluta que no podía en ningún momento lidiarse con moderación. ¿Alguna vez has pasado por un momento de moderación a donde dices, no, ya no, hasta aquí nada más? Esta mujer dijo, yo le voy a entregar todo de tal forma que no voy a quedarme absolutamente nada. Y le vierte el perfume todo, totalmente. Y yo te pregunto y me pregunto a mí mismo si alguna vez hemos adorado al Señor de tal manera que perdimos todo sentido de moderación. La mayoría de nosotros adoramos diciendo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puedo permitir esta semana? ¿Daré esto y no me afectará?
La mayoría de nosotros sabemos muy poco acerca de este tipo de adoración desenfrenada en la que simplemente derramas todo el contenido de esta botella y la viertes sobre Jesús. Ella derramó su amor, su corazón, su compasión, su devoción, le estaba honrando. Aquel que iba a morir y que iba a resucitar por su salvación, que iba a pagar por su pecado. Ella lo hizo por ti, por mí, y nos dejó el ejemplo de cómo deberíamos nosotros adorar al Señor. Ella no estaba queriendo recibir el reino y tener la gloria, pero al parecer entendía mucho más lo que eso significaba. Y ella simboliza el efusivo, abundante y magnánimo derramamiento del amor que Dios desea de ti y de mí. Y debo decirte esto es algo que debemos nosotros entender porque sabemos muy poco de eso. Porque algunos, incluso en nuestras ofrendas, pensamos, en nuestras donaciones, cuando decimos, necesitamos hacer esto, hermanos, y todos respondemos y decimos, vamos a hacerlo. Hay una necesidad, hay que ayudar a un hermano. Vamos a hacerlo y lo hacemos. Pero este es un llamado a hacer las cosas aun cuando no haya una necesidad. Es un llamado de un corazón que dice, Señor, yo te voy a dar. Y no estoy hablando de dinero solamente. Muchos de nosotros no sabemos lo que es decir simplemente, no sé si hay necesidad o no, pero yo porque te amo, Señor, y estoy tan agradecido por lo que has hecho por mí, simplemente no puedo contenerme, te doy mi tiempo, te doy mi adoración, te doy mi dinero, te doy... Y reitero, no estoy hablando de dinero solamente. Muy poco sabemos lo que es, quiero tomar todo lo que tengo y dártelo a ti, Señor. Y no se trata de ver si se va a ocupar para esto o para aquello, es simplemente adorarle sin límites. No somos muy diferentes a los discípulos, porque Mateo 26:8 dice que al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Desperdicio. Mateo 26:9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Pero cuando se trata de una verdadera adoración, no se trata de si es algo práctico o no. Este no es un tiempo para los pobres, ese es un tiempo de adoración. Ese no es un momento para programas o satisfacer necesidades. Este es un momento de adoración. Juan 12:6, la misma narración vista desde otra perspectiva, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Quién cuidaba la bolsa? Judas. Judas llevaba la bolsa. Y aquí dice, no es que cuidara de los pobres, sino que decía, y se me fue la oportunidad de vender ese perfume y tener recursos. Fue Judas el que hizo la sugerencia. En otras palabras, el dinero nunca hubiera llegado a los pobres, se habría vendido por 300 denarios, él hubiera metido la mano a la bolsa y se lo hubiera clavado, como decía mi abuela. ¿Te gustan los claveles?, me decía. Se hubiera quedado con el dinero, como algunos que yo conozco. Sabía que las cosas iban a cambiar y él quería llevarse todo lo que pudiera. Y Mateo dice que los discípulos se dejaron llevar y participaron y se dejaron llevar por ese traidor. Entonces ahí en Juan 12:7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ella no sabe, pero está dentro de los planes de Dios que ella tome esto y participe. Por eso es que la narrativa de Mateo
que estamos leyendo la va a poner ahí también para recordar lo que ella hizo. Me regreso a Mateo 26:10 y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Por qué la hace sentir mal o culpable? Como si fuera algo incorrecto. Versículo 11: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La Biblia habla que debemos nosotros cuidar de los necesitados. Y Jesús no está quitando esa enseñanza. Jesús lo que está diciendo es: este no es el tiempo para los pobres, este es el tiempo para mí. Y cuando yo no esté con ustedes, ustedes atiendan a los pobres. Es un momento de adoración. Hay momentos de caridad, hay momentos de ayudar al prójimo, sí, hay momentos para programas, ministerios, etcétera, etcétera. Pero cuando es momento de adoración, la adoración solamente es para Dios. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, a nadie más. Y así como derramamos lo que poseemos sobre los que tienen necesidad, debemos derramarlo en un acto de adoración a Dios. Y él dice: ella no ha hecho nada malo conmigo, ella ha hecho una buena obra. Y amado, la adoración es el acto supremo de todo creyente. Mateo 26:12: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Por eso es que está injertado ahí en Mateo. Aunque sucedió hace 4 días, Mateo lo va a poner ahí porque se está hablando de que Jesús va a morir pronto. Fue un acto de preparación. Es una manera de demostrar su amor, un devoto seguidor que está sentado a los pies de Jesús. Y podemos leer que Lucas 10:39 habla de esta hermana. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Había escuchado la enseñanza de Jesús. Ella sabía que no podía evitar su muerte, pero lo que hizo fue derramar su amor. Mateo 26:13 continúa la narración: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús dijo: me voy a asegurar que cuando se lea esto, todo el mundo recuerde a esta mujer. Donde quiera que se predique, por lo que hizo esta mujer de adoración, en adoración amorosa. Y el Señor resalta este hermoso testimonio tan necesario. Y aquí estamos 2000 años después recordando lo que esta mujer hizo. Te animo a que cuando adores al Señor lo adores con todo tu corazón. No te retengas en nada. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto el plan de Dios, los que odian a Jesús, la adoración a Cristo y por último la traición de Judas, la preparación del rechazo. Vamos a leer lo último para terminar. Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y dice: y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Iscariote. Ya alguna vez dijimos que Iscariote se refiere al lugar de donde él era. Es como decir Enrique de los Pinos, ¿no? Enrique Pinos. Es el lugar de donde él proviene. Una pequeña grupo de aldeas. Y para Judas todo era dinero. Cuando ve que no puede vender el perfume y que se derramó, y dice: y se me fue esta oportunidad, busca la oportunidad con los religiosos, obtiene 30 piezas de plata y busca la oportunidad de entregarle. Lucas 22:6 dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Se comprometió el sábado, porque es sábado ese día. La narración de Mateo es miércoles. Lleva maquinando en su mente domingo, lunes, martes y miércoles, tramando cómo le va a hacer. Cuando lleguemos a la siguiente escritura, la próxima semana, si Dios nos permite, usted va a leer junto conmigo que Jesús les dice a sus discípulos: vayan a la ciudad y busquen a un señor,
Hay 2,5 millones de personas en Jerusalén y les dice, vayan y busquen a un Señor. Imagínate, o sea, de repente es como, ¿cómo? ¿Y a qué Señor? ¿Cómo se llama? ¿Dónde es? Y les dice, van a ver a un hombre cargando un balde de agua. Síganlo. Y estaba estudiando, y eso es la próxima semana, solo les voy a dar Estaba estudiando, y para empezar hay 2,5 millones de personas, no les dice el nombre, les dice que va cargando un balde de agua. ¿Era eso inusual? Sí, porque las que llevaban el agua a las casas eran las mujeres. Entonces dicen, bueno, ya por lo menos sabemos que andamos buscando un hombre que ande cargando una cubeta con agua. Ahí va, síguelo, ese es. Pero la pregunta surge y dice, ¿por qué no les dijo dónde era, cómo se llamaba? Porque él sabe. Porque no quería que Judas tuviera la oportunidad de entregarlo antes de tiempo. Porque si Judas escucha, sabe dónde va a estar en la última cena, entonces tiene la oportunidad de ir al aposento alto y ahí, a puerta cerrada, entregarlo. Pero esa es la próxima semana. Solamente es para que usted, ¿no? Dice el versículo 16 que desde ese momento busca la oportunidad de traicionar. Espera varios días, está en su corazón ahí el deseo. Cierro con esto, amados. En referencia a la muerte de Jesús, puedes negarlo, ignorarlo, rechazarlo, o puedes acercarte en una adoración amorosa. Puedes estar con María o puedes estar con Caifás y los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Puedes pretender ser como Judas, que dices que lo amas, pero realmente lo odias. Puedes decir que perteneces cuando no perteneces. Algunos odian, algunos aman, otros fingen. ¿Tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu vida? Esa es la pregunta. Oremos. Señor, queremos esta mañana reflexionar en tu palabra. Queremos darte gracias porque nos muestras que tú tienes el control, que no es cuando el hombre decide, cuando el hombre piensa que es, sino cuando tú dices que las cosas han de suceder, suceden, y por ello te damos gracias. Te damos gracias porque vemos que Jesús cumplió cabalmente, sin temor, Señor, lo que Él tenía que hacer por nosotros, y te damos gracias. Vemos por un lado, Señor, gente que lo quiere asesinar, gente que lo odia, gente que lo traiciona, pero por el otro lado vemos gente que lo ama y que se entrega dando todo. Gracias. Amado Espíritu Santo, te pido con todo mi corazón que tu palabra repose en el corazón de mis hermanos y de las personas que nos visitan, y que sigas haciendo tu obra redentora en nuestra vida. Que nos hagas, Señor, pensar una y otra vez dónde estamos situados, a qué grupo pertenecemos, a los que aman y dan todo por su Salvador, o aquellos que dicen y pretenden, pero en su corazón tienen otras intenciones. Seguramente en algo te hemos fallado, por lo que te pedimos perdón, por lo que te pedimos ayuda. Reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer. Gracias por este tiempo y por tu palabra.